Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Está bien. Bueno, Shalom, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Todopoderoso. Vamos a iniciar nuestra reunión de los sábados, ¿no? Hoy estamos sábado, Shabbat. Y los Shabbat estamos estudiando ahora el libro de Hechos de los Apóstoles. Venimos ya hoy, creo que con la tercera serie o cuarta. Ya estoy perdiendo la cuenta. Bueno, lo que sí que estamos en el capítulo 2 y ya la segunda parte, que es el libro, el versículo 14 al 47. Y ya es bastante largo, ¿no? Lo que vamos a compartir es bastante largo y espero que podamos captar. Entonces, nosotros ya empezamos este libro. Este libro tiene muchas cosas interesantes. Primero, por su autor, que está catalogado como el evangelista o el médico Lucas, quien tiene una dedicatoria para un gobernador o una autoridad llamada Teófilo, al que él le narra estos relatos. Le narra, hay una dedicatoria de que primeramente ya le narró un relato, que probablemente es el libro de Lucas, que lleva su nombre, donde le contó todo lo referente al Mesías, a Yeshua, a su vida, inclusive desde su nacimiento, y también a su muerte y su resurrección y el mandato que le dio a los apóstoles a llevar el mensaje. Luego avanza, ¿no?, la segunda dedicatoria, que se trata de ya la actividad que hicieron los apóstoles cuando empezaban a comenzar la comunidad de creyentes en Yeshua. Muchos de estos, ya en el término histórico y científico, vamos a decirlo así, investigando algunos hombres con mucho cuidado. Hay críticos también sobre este texto, hay hombres que estudian con mucha fe, con mucha esperanza de encontrar la voluntad del Padre. Hay personas que estudian de esa perspectiva. Hay otros que estudian para criticar simplemente, no, esto nunca existió, esto no pasó, esto fue solo un cuento. Bueno, cada persona, como bien le parece, investiga. Nosotros también somos personas de fe, creemos en la palabra, confiamos en la enseñanza de la Biblia, sabemos que hay muchas cosas que están agregadas, añadidas, mal interpretadas, y por eso confiamos y esperamos que el Ruach HaKodesh del Todopoderoso, el cual nos guía, sea el quien nos ayude a poder distinguir y comprender perfectamente en qué parte hay alguna falla, en qué parte no. Eso es muy importante que podamos entender. Entonces, de esa perspectiva investigativa, entonces probablemente Lucas escribió algunos relatos que están acá en Hechos y otros fueron recopilados tal vez por él mismo o por otros seguidores que él fue preparando. Lo cierto y lo concreto que de acuerdo a la historia del libro de Hechos, recién aparece allá por el año 190 o 180, recién se le da inicio, recién se conoce de algunos hombres famosos llamados padres de la fe, que empiezan a relatar textos que aparecen en este libro y empiezan a nombrarlo, ¿no? Este libro, y después ya alguien le pone, como ya que aparece este libro, ¿no?, donde están los relatos de los apóstoles, se le empieza a denominar como Hechos de los Apóstoles. Esa es la historia que ya nosotros la narramos cuando hicimos la introducción a este libro. Ustedes pueden volver al capítulo 1 para poder entender detalladamente todos los inicios y los datos históricos que fueron dándose para la conformación de este libro. Nosotros ya, habiendo ya dado todos esos datos, ya ahora nos enfocamos a estudiar lo que está dentro del libro y lo podemos tomar, yo por lo menos lo tomo desde una perspectiva de la fe, creyendo que estas palabras son para edificarnos y fortalecernos y ayudarnos a entender las promesas que el Todopoderoso había dado a su pueblo Israel y que no le había dado a ninguna iglesia renovada ni restaurada que no tenga nada que ver con las promesas de Israel. O sea, acá no es que aparece una nueva iglesia cristiana llamada católica o protestante o como sea, ¿no? Acá siempre las promesas están relacionadas con un pueblo y a través de ese pueblo el Todopoderoso quiere bendecir a las naciones. Ese es el objetivo. Eso es por lo menos lo que nosotros entendemos. Y bueno, vamos a empezar con los textos de la Biblia. Arrancamos con el versículo
13 había terminado de esta manera, cuando los apóstoles empiezan a recibir el don del Espíritu Santo, cuando empiezan a recibir la posibilidad de hablar en diferentes lenguas. Ya habíamos hablado que estas lenguas se refiere a idiomas, a dialectos, a manera de expresarse. Y bueno, aquí voy a entrar. Nosotros el libro que estudiamos es Reina Valera 1960 porque es la que más conoce, y de vez en cuando nos metemos a Nueva Traducción Viviente, que es una versión que yo les recomiendo mucho, es NTV, donde tiene la traducción ya basado en el contexto cultural de los israelitas. Dicen, bueno, el versículo 11 decía: cretense, árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Habíamos visto que ese término de las maravillas de Elohim se relacionaba con los textos escritos basados en las ordenanzas del Padre con referencia a los 10 mandamientos. A eso se le llamaba las maravillas de Elohim. Entonces, dice que ellos, los hombres que estaban ahí, los judíos que venían de diferentes regiones, oían que ellos hablaban en su lenguaje. Y eso era algo milagroso y sorprendente que les llamó la atención. Y finalmente dice, y estaban todos atónitos, versículo 12, y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ocurre esto justo acá en el tiempo de Shavuot? En el momento de Shavuot. ¿Será que el Padre nos quiere enseñar algo? ¿Será que el Padre nos quiere mostrar alguna cosa? Y en ese momento, ¿qué ocurre? En ese momento, el apóstol Pedro, y ahí, ¿saben cómo era Pedro? Antes era con pocas palabras, no se podía manifestar, pero ahora Pedro, ¿qué hace? Sale adelante, se manifiesta. Probablemente ellos estaban en una parte alta del templo, en un lugar donde se le podía observar, que había mucho en ese tiempo. No estaban en un aposento alto, como se dice. En el aposento alto no van a entrar ni 30 personas. Acá había más de 120 discípulos y alrededor había más de 3.000 personas. Las calles en Jerusalén no son calles donde te van a entrar 3.000 personas. Tiene que ser un lugar donde hay espacio amplio. La misma escritura te hace entender que esto no pudo haber ocurrido en una casa particular, sino que ocurrió en un lugar amplio donde 3.000 personas podían entrar. Y bueno, pero otros dicen que más burlándose, decían: están llenos de monstruos. O sea, una forma de expresarse. Ya, estas personas que se burlaban probablemente eran personas que sabían acerca de estos discípulos y sabían que ellos eran seguidores de Yeshua y constantemente le estaban queriendo echar la contra. Hay algo que quiero hacerle entender, y acá la Biblia nos muestra. Miren, la persona que está en contra de lo que vos predicas, o tu corriente, o tu doctrina, o lo que sea, ni aunque vos le muestres los textos más claros, le muestres las manifestaciones más claras, no te van a creer. No te van a creer. Es una cosa natural. Siempre van a pensar que son locura lo que está haciendo. Ahora, eso no significa que nosotros, cuando manifestamos locura, eso se tiene que aceptar. Esas locuras que nosotros podamos hacer tienen que ser locuras que se pueda entender, que se pueda comprender y que se pueda explicar. Porque ahora estas locuras, estas interpretaciones que ellos están haciendo con diferentes lenguas, el apóstol Pedro les va a explicar. Tal vez en ese momento no están captando. ¿Por qué están hablando en los lenguajes que nosotros conocemos de nuestras naciones? Entonces Pedro les va a explicar. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, atiendan bien, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto que ocurre sea algo que se manifieste, y por favor escuchen lo que les voy a decir. Antes de continuar con el discurso del apóstol Pedro, yo puse una reseña para que podamos entender quién era el apóstol Pedro y cómo aparece en escena en este momento. No era cualquier hombre que salía de golpe ahí. Era alguien que había tenido una trayectoria con el Mesías y había pasado diferentes tipos de acontecimientos y de etapas para que pueda llegar ahora a poder expresarse así. Porque hoy en día muchas personas dicen: no, si vos le orás al Padre, el Espíritu echa sobre vos, y vos empezás a hablar sabiduría y empezás a hablar cosas que nunca entendiste. No, no es así.
para que Pedro pueda ahora pasar adelante, hablar lo que va a hablar, tocar texto que va a tocar, es porque se preparó con el Mesías. Y el Mesías le preparó de la nada, de siendo un pescador que no le interesaba nada, le preparó, cambió su vida, sacó su terquedad y le hizo todo un apóstol valiente y que pueda debatir ahí con la gente que está enfrente. Vamos a la nota. Hechos 2:14, nueva traducción viviente, dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Bueno, le está diciendo que ellos no están borrachos. Eso vamos a continuar después. Ahora, ¿quién es Pedro? En esta versión dice. Vamos a ver los textos donde aparecen. Cómo arranca en el libro de Mateo, primer libro del Vija, que no lo tenemos. ¿Cuándo es la primera vez que se le menciona a Pedro? Es en el capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Yeshua por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, miren cómo se llamaba, Simón, llamado Pedro. Pedro ya le puso Yeshua. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si te fijas, acá en Mateo hay una forma resumida de lo que es la vida de Pedro, pero en Lucas aclara más. Ahí hay un acontecimiento milagroso, ¿no? El famoso momento en que se van a pescar y salen los peces, y Pedro reconoce que había fallado por no haber creído, y después le sigue a Yeshua. Simón o Simeón era de Betsaida, Galilea, y murió probablemente en Roma en el año 64 o 67. Apóstol de Yeshua HaMashiach y primer jefe de su iglesia o comunidad. Era un pescador del mar de Galilea hasta que dejó su casa de Cafarnaum para unirse a los discípulos de Yeshua de Nazaret. En los primeros momentos de su predicación, junto con él se unieron a Yeshua otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Según la tradición, estos eran primos de Yeshua, todos los cuales formaban parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Simón Pedro, también conocido como Cefas, o sea, Cefas, el Pedro en arameo, Juan 1:42, fue uno de los primeros seguidores de Yeshua HaMashiach. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Yeshua, un apóstol y una columna de la iglesia, de acuerdo a Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Todas estas características salen de acuerdo a los relatos que salen de él en la Biblia. No es que este que relata le conocía, ¿no? Pedro tenía mucha fortaleza y también varios defectos en su vida. Aún así, el Eterno, el Señor que lo escogió, continuó moldeándolo. El Eterno le escoge a Pedro a través de Yeshua, eso es lo correcto. Le escogió, continuó moldeándolo exactamente con lo que él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Ahí al lado, si ustedes ven, está saliendo los textos de donde se menciona sobre la vida de Simón. Él estaba casado, de acuerdo a 1 Corintios 9:5. Y de acuerdo a una tradición y a un libro apócrifo, él tenía una hija. Marcos 1:30 también. Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de la pesca. Simón Pedro conoció a Yeshua a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Yeshua después de haber escuchado a Juan Bautista proclamar que Yeshua era el Cordero de Elohim. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Yeshua. Al conocer a Simón, Yeshua le dio un nuevo nombre, Cefas, que es en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Fíjense, la palabra Pedro está en griego, en arameo o hebreo es Cefas y significa roca o extracción, dice. O sea, no es una roca grande, sino una roca extraída. Más tarde Yeshua oficialmente a Pedro, llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciéndose una pesca milagrosa en el proceso. Eso está en Lucas 5, 1 al 11. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Durante los 3 años, fíjense la trayectoria que está siguiendo. Siguiente, Pedro vivió como discípulo del maestro Yeshua, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de facto, o sea, no era oficial, sino
apareció ahí como yo voy a ser el portavoz. De los 12, Mateo 15:15, 18:21, 19:27, Marcos 11:21. Y bueno, hay más texto. Más importante aún fue Pedro quien primero confesó a Yeshua como el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Una verdad que Yeshua dijo le había sido revelado a Pedro por Elohim mismo. Estos son acontecimientos muy importantes, ¿no? En ese mismo acontecimiento también después Pedro, cuando Yeshua dice que tiene que morir, él dice, en ninguna manera te acontezca esto, y Yeshua le dice, apártate de mí, opositor. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en Mateo 16. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Yeshua junto con Jacobo y Juan. Solo estos tres estaban presentes cuando Yeshua resucitó a la hija de Jairo. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte, todo esto está en Marcos 5:37 y Mateo 17:1. A Pedro y Juan se le dio la tarea especial de preparar la última cena. En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Yeshua y rápidamente quitó sus ojos de Yeshua y comenzó a hundirse. Fue Pedro quien tomó aparte a Yeshua para reconvenirle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor. Fue Pedro quien surgió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés y a Elías y a Yeshua. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria del Elohim. Fue Pedro quien desvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieron. Y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Yeshua siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Yeshua reafirmó a Simón como Pedro, la roca, en Mateo 16:18, prometiéndole que él sería fundamental en el establecimiento de la comunidad de Yeshua. Después de su resurrección, Yeshua específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Yeshua hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Esto está en Juan 2:21-6. Esto fue interesante, ¿no? Cuando me amas, Pedro, sí te amo, me amas, apacienta a mis ovejas, le decía. Amor significa servir. Y la comunidad comenzó con una afluencia de cerca de... el día de Pentecostés, Pedro fue el orador, lo que estamos ahora viendo, principal a la multitud de Jerusalén, y la iglesia comenzó con una afluencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes. Más tarde Pedro sanó a un cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y la amenaza pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar al Mesías resucitado. Entonces, hasta aquí estamos viendo todo lo que sí representa este personaje Pedro, y no fue alguien que aparece de la nada. Él pasó muchos obstáculos, muchas dificultades, muchas veces tuvo que pelear consigo mismo para poder ser hoy en día un discípulo que puede expresarse con toda seguridad. Entonces, hermanos, nosotros para poder transmitirte el mensaje del Padre, el Padre nos permitió todas las vivencias que hemos tenido, todos los altibajos, todas las caídas, las subidas. Él nos permitió, y superar esos obstáculos nos da después la posibilidad y la capacidad de poder expresarnos de acuerdo a la voluntad del Padre. Bueno, así entonces empezamos este versículo 14, vamos al versículo 15. Por esto no están ebrios, continúa diciendo Pedro, ¿no? Escuchen mi palabra, estos tipos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis. Pues es la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. En esa hora en Shavuot todavía no se emborrachan. Más tarde sí ya se van a emborrachar. O sea, no está diciendo que no se van a emborrachar, porque normalmente era una fiesta y ellos tomaban. Pero la lógica la hace entender. Ahora todavía, es las 9 de la mañana, todavía estamos en el momento en que la gente está trayendo su ofrenda, está trayendo sus panes, está participando en la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué es, según Pedro, qué es lo que está aconteciendo? Y él les va, mire, un Galileo, un pescador, les va a dar una cátedra de palabra y profecía a estos hombres que están acá. Y ellos se van a sorprender y miren lo que después van a empezar a decir.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es importante cuando vos querés expresar algo, cuando vos querés transmitir la voluntad del Todopoderoso, siempre tenés que ir a la Escritura como fuente, como base. Y fíjense que estamos hablando del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, pero ¿cuál es la base de todo esto que está aconteciendo? El Antiguo Testamento, el Tanakh. O sea, el Tanakh es la base de lo que está ocurriendo acá. Si nosotros quitamos el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, esto que está aconteciendo acá podría ser simplemente un cuento o una historia. Pero ¿qué es lo que le da veracidad o seriedad a lo que está aconteciendo aquí? Precisamente lo que se mencionó en el Tanakh. Y nosotros vamos a analizar perfectamente qué es lo que decía el Tanakh. No simplemente vamos a sacar un texto y ya está ahí, sino vamos a ver de qué se trataba. Esto dice, esto es lo dicho el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? En los posteros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Repito, soñarán sueños. Esta palabra se utiliza mucho en las iglesias explosivas, ¿no? Para hablar de profecía, y se me manifestó y apareció, y vi un unicornio que volaba, y un delfín, y una sirena, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero no está hablando de eso. Tampoco eso está aconteciendo ahora acá en Hechos. Entonces vamos a entrar en la nota 17 para ver de qué se trata este tema. Vamos al libro de Joel. Me gustaría compartir todo lo que está en el libro de Joel. Más adelante, después, cuando edite esta prédica, voy a poner el enlace que le va a llevar al estudio completo de Joel. Son 4 capítulos. Y ustedes pueden ahí analizar detalladamente de qué se trata, si quieren conocer más. Joel, capítulo 2. Joel aproximadamente vivió en el año 800 del Mesías, probablemente durante el reinado de Ocosías y de su malvada mamá, Atalía. O sea, era un momento de pura anarquía y pecado en el tiempo de Judá y también de Israel. Israel estaba ya en las puertas del área. Había muerto el rey Acab, había ocupado su hijo Jorán, después Jorán fue asesinado por Jehú. Toda una tragedia ocurrió en ese tiempo. Eso para que podamos entender qué estaba aconteciendo en los tiempos que Joel habló de este tema. Dice por ejemplo el capítulo 2, versículo 1. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca, dice, el día de Adonai, el día del juicio del Eterno se acerca. Y en el versículo 2 dice, es un día de oscuridad, penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso, y nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Entonces, ¿de qué está hablando Joel con esta profecía? Y tenemos un pequeño comentario. Joel profetizó para Judá, que es devastado por una gran onda de langostas. Esta invasión de langostas destruye todos los campos de grano, los viñedos, los jardines y los árboles. Eso había dicho Joel que iba a ocurrir. Y esto era una forma simbólica de expresar lo que realmente va a ocurrir con la tierra. Joel describe simbólicamente a las langostas como la marcha de un ejército humano y ve todo esto como el juicio divino viniendo contra la nación por sus pecados. O sea, él ya estaba viendo al ejército asirio que venía y traía un juicio tremendo primeramente contra la tribu del norte y luego también contra la tribu del sur. Entonces, lo que él está haciendo en el capítulo 2, y si ustedes pueden leer todo, van a entender mejor, está pidiendo ante tremenda amenaza por causa de nuestras culpas y nuestros pecados, nosotros tenemos que arrepentirnos. Ustedes saben que había hecho la reina Atalía en ese tiempo. Había mandado matar a todos sus nietos para que ellos no puedan reinar y para que ella sea la única reina. Imagínense. O sea, estaban viviendo un tiempo de pecado al máximo. Y en el versículo 12 dice, por eso, dice el Eterno, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. O sea, ese capítulo 2 de Joel arranca con anuncien
al pueblo que viene un juicio y que se arrepienta, que se humille, que regrese al Padre. Así arranca. El versículo 13 dice, no se desgarren la ropa con su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen de Teshuvá al Eterno, su Elohim, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor. Inagotable está y Él está deseoso de desistir y no de castigar. Versículo 15. Toquen el cuerno del carnero, o sea, el shofar, en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Esto era Yom Kippur para poder clamar y pedir misericordia al Todopoderoso. Estaban en Yom Kippur, estaban en el tiempo de pedir misericordia. Y entonces, una vez que aclara esto en el versículo 13, 14 y 15, en el 28, el texto que está leyendo ahora Pedro, el texto que le está hablando Pedro, por eso yo ya podía entender de qué se trata. Ustedes han sido rebeldes, pero él arrancó diciendo eso. Dice, entonces después de hacer todas estas cosas, después de humillarse, arrepentirse, entender que están pecando, entender que han vivido deshonrando a Dios, después de hacer eso, derramaré mi rúa, mi espíritu sobre toda la gente. ¿Qué significa esta palabra ya ahora en el contexto de Joel? Significa volverán a creer en las promesas del Eterno y caminarán conforme a sus leyes, porque eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Ellos se habían apartado de las leyes del Todopoderoso, se habían apartado de las palabras del Eterno, de las promesas, y estaban adorando dioses y otras cosas. Ustedes volverán a creer. Eso significa el derramamiento del Espíritu. Sus hijos e hijas profetizarán. ¿Qué significa el contexto de profetizarán? En el tema de Joel en aquella época, anunciarán las verdades del Eterno. El pueblo que se arrepienta, los padres, los hijos de las personas que se arrepientan, van a empezar a anunciar las verdades. Pero mientras una familia no se arrepienta, sus hijos seguirán siendo rebeldes. Después sus hijos profetizarán, anunciarán las palabras del Eterno. Sus ancianos tendrán sueños. ¿Qué son los ancianos? Los hombres mayores, los hombres que han visto a una Israel próspera, van a volver a soñar con la esperanza de una nación restaurada, edificada. Y eso nosotros vemos, por ejemplo, cuando José y María le llevan a Yeshua al templo y le aparece ahí un hombre llamado Simeón. Él dice que ve, el padre le mostró que cuando él tenía un corazón arrepentido, cuando él había analizado la palabra, que el Todopoderoso a través de ese niño iba a restaurar los corazones primero y posteriormente Israel. Eso es los sueños de los ancianos, volver a la vida restaurada de antes. Y sus jóvenes tendrán visiones. Y aquí sí, los jóvenes, las personas que empiezan a vivir una vida de restauración, tendrán manifestaciones sobrenaturales sobre la restauración. Entonces ellos sí van a ver cosas ya diferentes a lo que vieron los hombres, la gente de su pasado. Esto es lo que en el contexto de Joel se está anunciando. Y eso vemos, ya vamos a ver ahora en el transcurso del libro de los Hechos, jóvenes que van a empezar a hablar la palabra del Padre, jóvenes que van a empezar a dejar el camino de corrupción y unirse al camino de la Torá, del Evangelio. Por ejemplo, está Tito, está Timoteo y otros, ¿no? Que van a empezar a ser instrumentos del Todopoderoso para la obra redentora. Joel 2:29 dice, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu, y en aquellos días y daré prodigios en el cielo, y la tierra sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno, y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, las personas que, la palabra invocar significa que se hagan parte de estas promesas. Invocar no significa solamente, oh Señor, ayúdame, no. Vos escuchás las promesas, la palabra, y te hace parte de estas promesas. Bueno, vamos a avanzar porque estamos cortos. Entonces,
Nos quedamos en el versículo 24, ¿no? Ahora, todo este tema del sol se convertía en tiniebla, la luna en sangre, son acontecimientos que ocurrirían probablemente en los últimos tiempos. El propio Yeshua habló también de este tema, ¿no? Son visiones que tenía ya Joel de cambios climáticos probablemente, ¿no? Yo ya aclaré todo esto cuando estudié Mateo y cuando estudié Joel y no quisiera perder mucho tiempo porque esto es un tema a profundizar, pero se trata de acontecimientos climáticos probablemente que simplemente iba, por ejemplo, el sol muchas veces cuando es de noche, no hay sol, ¿no? Cuando dice el sol te convierte en tinieblas, simplemente quiere decir que va a ser de noche, no que el sol va a desaparecer. Y cuando dice que la luna se convierte en sangre, estos eran acontecimientos que ocurrían y que nosotros mismos hemos visto, ¿no? La famosa luna roja, ¿no? Entonces, probablemente en esos tiempos, y justo esto generalmente suele ocurrir en Yom Teruah. En Yom Teruah que se toca ahora, y para los hermanos que están queriendo saber, la fiesta de Yom Teruah, estamos a menos de un mes, preparen sus corazones, los que quieran participar con nosotros, de verdad quieran participar, los que no quieran participar, no le vamos a obligar, pero los que quieran participar, únanse, prepárense, ahorren, porque tal vez tenemos que pagar algunos gastos, para hacer la fiesta hay que pagar, nosotros no ganamos dinero haciendo fiesta, nosotros preparamos y tiene costo, y también los que quieren participar, los que quieren ser parte de esto, se unen. Entonces, Yom Teruah es el día donde se toca la trompeta. Entonces el Padre nos puede estar mostrando acá que en la venida del Mesías, la restauración total, acontecería en un momento en Yom Teruah. Y todo aquel que invoque el nombre del Eterno será salvo. Salvo significa formará parte de las promesas del Eterno. Y fíjense lo que el apóstol Pablo escribió acá en Romanos 10. Y miren de qué se trata esto de invocar. En el tiempo de Joel, en el tiempo de Hechos y en el tiempo del apóstol Pablo acá en Romanos. Dice, ¿cómo nos dicen las Escrituras? Todo el que confíe en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, o sea, a los que se hacen parte de su proyecto. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Acá Pablo está usando esta palabra cuando está compartiendo con los romanos sobre el llevar las buenas nuevas o recibir la buena nueva, que es la besora, que es el mensaje. Y utiliza otra vez este texto. Y este texto se relacionaba con el tiempo de Joel, donde decía, si las personas dejan de adorar a Baal, a Istar o a otros dioses, y se hace parte de los planes del Todopoderoso, va a poder otra vez pertenecer a su promesa, o eso de ser salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Ahí está. Si vos no crees en el Eterno, ¿cómo pueden invocarle? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? La persona que no quiere aprender la palabra, la Torah, la instrucción, ¿cómo va a poder saber el corazón del Eterno? Dice, no vayan a creer que invocar, porque en otras partes dice el nombre, ¿no? Significa que el nombre es Yahweh, o el nombre es Jehová, o el nombre es, no sé, Yahú. No. Invocar es hacerse parte de sus planes, unirse a sus planes. Hablar así, yo soy parte del plan del Eterno, yo soy parte de los proyectos del Eterno, yo voy a estar en la fiesta del Eterno, yo voy a participar en los acontecimientos. Eso es invocar. Eso es ser parte. Y eso es lo que te da la salvación, según la Escritura. ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán a contarles sin ser enviados? Por eso el Rúa dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Esto está escrito en el libro de Hechos. Isaías. Bueno, versículo 22. Varones israelitas. Sigue Pedro hablando. Oíd estas palabras. Yeshua Nazareno. Atiendan bien acá. Varón aprobado por Elohim. Esto es importante porque esta palabra que Pedro está usando quiere decir, Yeshua reunió los méritos, los requisitos para ser aprobado como Mesías. No es que ya nació Mesías, aunque mucho esto cuando digo tal vez que está hablando este pastor, pero los textos no confirman. Una cosa es que sus padres hayan tenido la perspectiva
y la promesa de que su hijo iba a ser un gran líder, un gran mensajero del Eterno. Porque esa era la perspectiva de cada israelita. Ustedes saben que cuando un israelita tenía a su bebé y le ponía un nombre, si antes los nombres se relacionaban a lo que el papá quería que sea su hijo. O más adelante, cuando esa persona crecía, las propias personas le daban un nombre de acuerdo a lo que estaba haciendo. Por ejemplo, acá Joel. Joel significa el Eterno es Elohim. El Eterno es poderoso. O Yahweh es poderoso. El poderoso ya. Entonces quiere decir ellos que la voz de este hombre hace demostrar, el mensaje de este hombre, Joel, está demostrando el poder de Yahweh, el poder del Eterno. Y probablemente o sus padres le pusieron ese nombre o la gente que escuchaba su profecía le llamó así, Joel. De la misma forma acá dice que Yeshua, el Nazareno, fue aprobado por Elohim entre nosotros con las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a Yeshua, entregado al determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. ¿Por qué le está hablando a esta gente que ustedes fueron? Porque probablemente estas personas son los que vinieron para Pesach. Recuerden que primero se celebraba Pesach, se celebró 40 días o 50 días atrás, y muchos que vivían en Capadocia, Galacia, Ponto, Pitinia, ellos no podían regresar y volver otra vez para Pesach. Los que estaban alrededor de Jerusalén o ahí por Israel nada más, sí. Pero los que vivían en otras provincias, ellos se quedaron desde Pesach. Y probablemente esta gente fueron también los que cuando Yeshua estaba siendo crucificado, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque ni entendían lo que pasaba, porque eran muy religiosos. Pero ahora, viendo todos estos milagros, viendo a estos apóstoles, a estos discípulos de Yeshua, hablar las maravillas de Elohim, ellos se sorprenden. Y Pedro, tocándole el texto de Joel, donde el Todopoderoso lo que quería es que el pueblo se arrepienta porque se viene un tremendo juicio. Y lo mismo estaba por acontecer en Jerusalén, porque se venía nada más y nada menos que la invasión romana, la destrucción del templo, el exilio de todos los judíos. Se iba a repetir la historia. Entonces le estaba narrando, el Todopoderoso busca que regresen a él. Y para eso Dios, el Eterno, consagró, aprobó a Yeshua para que sea su Mesías. Y él sabía lo que ustedes iban a hacer con él, que lo iban a matar. Ya sabía, estaba anticipado. Y lo crucificaron. Al cual Dios o Elohim, atiendan bien, dice, Elohim levantó. No es Elohim se levantó. Elohim es el nombre que nosotros usamos para mencionarle a nuestro Creador, el Todopoderoso. Él, ese Todopoderoso, el cual nosotros no podemos contemplar por su magnitud, le levantó a Yeshua. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que Yeshua fuese retenido por la muerte? Porque Yeshua reunía los requisitos que necesita alguien para poder ser restaurado, para poder ser glorificado. Esos mismos requisitos que nosotros necesitamos aprender. Por eso Yeshua era el maestro, era el instructor, era el guía que nos enseñaba cómo poder tener las condiciones para ser restaurado. Y habla acá porque David dice, ahora Pedro se está acordando de una profecía de David, y David era considerado por los israelitas como un héroe nacional. Dice, David dice de él, David habla de un ungido. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo estaba hablando él en forma de visión. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Le voy a contar algo que se creía en los tiempos de David, después de que muere David, y ya en los tiempos hasta de Yeshua. Por estos textos y otros textos que salen en la Escritura, se creía que David algún día iba a resucitar para nuevamente tomar el trono.
que David reunía los requisitos para ser un hombre restaurado totalmente. Y no vamos a decir que no. Pero cuando a David se le da la promesa, nosotros escuchamos que la promesa no era para David. La promesa era para uno de sus descendientes, dice. La promesa de restaurar Israel era para uno de sus descendientes. Permiso. Esto es muy importante que entendamos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, probablemente él hablaba por la fe que él tenía al Eterno. Yo voy a resucitar. Y todos creemos así. David creía que iba a resucitar. Y nosotros también creemos así. Y si no resucitamos, bueno, paciencia. Pero por lo menos creemos eso, ¿no? Es hasta ahí es nuestra esperanza, ¿no? Ahora, me hiciste conocer, versículo 28, los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora vamos a ver unos textos acá en 28, nota 28, de dónde aparece estas profecías y esto que dice Pedro que David dijo. Salmos 16, 9. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Atiendan bien. David estaba convencido de que su cuerpo no se iba a deteriorar. Pero ¿qué pasó con su cuerpo? Se deterioró. Inclusive en los tiempos de Pedro existía la tumba de David que era muy visitada por la gente en aquel tiempo. Probablemente después eso se destruyó. Pues tú no dejarás que mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Entonces vemos nosotros la esperanza de no descomponerse, de ser restaurado. Ya estaba de los tiempos de David. David tenía esa promesa, esa esperanza. Lo que Pedro está haciendo entender que esa promesa y esa esperanza no era para él. Aunque tal vez David pensó que era para él, no sé, pero era para uno de sus descendientes. Me mostrará el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Entiendan bien lo que dice la promesa? Ahora, volvamos al versículo 29, capítulo 2. Varones hermanos, vuelve Pedro, ¿no? Después de haber hablado de estos textos. Se os puede decir libremente del patriarca, miren, le llama patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Quiere decir que ahí en Jerusalén, dice que había un lugar donde le llamaban la ciudad de David, todavía estaba el sepulcro de David, la gente visitaba, ahí está. ¿David acaso resucitó? No. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? Tal vez él creía, por tanta fe que tenía, que hablaba por él. Pero Pedro está entendiendo ahora, David estaba hablando de uno de sus descendientes. Y miren lo que dice el 30. Pero siendo profeta, ahora, no sé si David era profeta o no. O probablemente lo que acá quería decir, que el Padre le permitió decir algo que era algo como una profecía. Él era rey, pero él tenía tanta relación con Dios, su corazón era semejante a Dios, que probablemente el Padre hizo que en su visión, en su anhelo, le haya mostrado cosas que solamente se le muestra a los profetas. Pero no sé, no creo que haya sido netamente, no vivió él como profeta, porque él, cuando David vivió, tenía un profeta, tres profetas tuvieron en su vida, el profeta Samuel, el profeta Natán y el profeta Gad, eran los profetas que los guiaban. Y él puede ser que de tanto andar con profeta haya hablado profecía. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Atiendan bien lo que dice ese texto. David sabía que Dios, el Todopoderoso le había prometido que de su descendencia carnal, no espiritual, se iba a levantar uno que iba a ocupar su trono. Un descendiente carnal. ¿Qué quiere decir carnal? No es que es carnal, que es carnal, que es que sale de él, que es su esencia. Entonces, claramente la Biblia nos está haciendo entender que Yeshua era netamente descendiente de David, 100%. Nota 30.
Hechos 2:30 dice en una traducción viviente, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono, propio descendiente de David. Y en la Reina Valera dice carnal, de la carne, no espiritual, como muchos creen. No, David, Yeshua era descendiente de David, pero espiritualmente no. ¿Y dónde está esa promesa? Está precisamente en 2 de Samuel 7:12, que dice así: pues cuando mueras y seas enterrado, miren que Natán le está diciendo eso, cuando mueras y seas enterrado con tu antepasado, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Así está hablando. Salmo 89:4 dice: estableceré a tu descendiente como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad interrumpidamente. Salmo 132. El Eterno le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué prueba más necesitamos que esto? Varios textos. Y para confirmar, bríjala allá, Lucas 1:31, cuando le aparece el ángel Gabriel a Miriam, ¿qué le dice? Que un ser espiritual que viene de Dios va a reinar en el trono de David. No, miren lo que le dice, atiendan bien, los que no están pudiendo atender bien. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Él reinará sobre la casa para siempre y su reino no tendrá fin. Yo no puse todos los textos, pero a ver, voy a entrar un poco acá, tengo para entrar, ahí se aparece completo. El 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. Si entraste, ¿no? Ahí aparece, ¿no? Si entras en el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí no está hablando de un ser mitológico como muchas personas creen. Y bueno, si tienen esa creencia, no hay problema, no se quebranten. Pero solamente que los textos nos están mostrando quién iba a ser este linaje de David que iba a ocupar ese reino, y qué es lo que Pedro le está queriendo explicar ahora a los que están ahí celebrando Shavuot y viendo estas maravillas, para que puedan comprender lo que dice la Escritura. Bueno, volvamos a Hechos. Vamos a Hechos. Entonces, vemos claramente entonces lo que el Todopoderoso a través de este tema nos está mostrando, ¿no? Estamos en el versículo 30 entonces. Versículo 31. Viendo antes, habló de la resurrección de Yeshua, del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Pedro está haciendo entender que lo que David realmente vio a uno de sus descendientes, y probablemente fue a Yeshua, ¿no? No estaba hablando que Yeshua decía, vio en visión, en futurología, ¿no? Que esa persona no se pudriría. Y eso pasó con Yeshua, él no se pudrió. Él estuvo 3 días y 3 noches y de ahí salió limpito, sano, no, su carne no se deterioró, de acuerdo a la Escritura. A este Yeshua resucitó Dios. Él no dice Dios resucitó, dice Yeshua fue resucitado por Dios. Así como Yeshua resucitó por Dios, nosotros los que creemos en la promesa del Eterno, también vamos a resucitar por Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Esta palabra derramado quiere decir, le ha dado a ustedes esta capacidad de ver y entender las promesas. Por eso les está abriendo a ustedes la mente en su propio lenguaje, su propio idioma. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, miren lo que dice acá, a quien vosotros crucificasteis,
Elohim, ya, miren, ustedes le mataron a Yeshua, o sea, permitieron que sea muerto, pero Elohim le ha hecho Señor y ungido, amo y elegido. O sea, el Todopoderoso le puso en ese lugar, aunque ustedes lo hayan matado. Y ahí, ¿qué hizo la gente? Las personas entendieron y comprendieron. Nosotros nos equivocamos, erramos. Al oír esto, dice acá, se compungieron de corazón. Acá, a ver, en la traducción viviente dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, esto es lo que se compungieron, dice que es como que hubieran recibido clavado, ¿no? Porque entendieron, nosotros nos equivocamos. Nosotros, a la persona que nos traía el mensaje del Eterno, el mensaje, no es simplemente que era un hombre ungido y valioso, no, nos dio un mensaje de restauración y nosotros le hemos entregado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Lo que está diciéndose en Joel capítulo 2. Comparen este capítulo con Joel capítulo 2. Pedro les dijo, Teshuvá, hagan Teshuvá, retornen y bautícense. La palabra bautícense, cuando le habla de bautizarte, salgan del sistema. Retornen al Eterno y salgan del sistema. No es simplemente vayan y háganse un chapuzón en el agua. Salgan del sistema. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué dicen el nombre de Yeshua HaMashiach? Porque eso quiere decir, a partir de ahora, ustedes no sigan más el sistema tradicional, judío, fariseo, el helénico. Sigan las enseñanzas del maestro. Cuando vos decís, yo salgo de este sistema en el nombre de Yeshua, quiere decir que ya no vas a seguir la enseñanza del sistema. Que a partir de ahora, tu maestro, tu guiador, va a ser Yeshua. Y Yeshua, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? La Torah. Y dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Ustedes quieren saber qué es el don del Ruach HaKodesh? Acá dice regalo, precisamente esa capacidad que el Padre nos está dando ahora a nosotros de poder entender estas cosas. Si esto no es un don, si esto es un regalo maravilloso que el Padre nos está dando, ¿qué es lo que es regalo? Si regalo es andar zapateando o hablando cosas raras o haciendo show por ahí, entonces yo prefiero no recibir ese regalo. Sinceramente les digo, yo prefiero no recibir ningún regalo, si eso es el regalo del Espíritu Santo. Pero esta capacidad que el Padre nos dio a mí hace ya unos 9 años, ¿no? De entender la palabra, de poder entender que acá no es que están haciendo una nueva iglesia, acá se está restaurando. Acá empieza el periodo de restauración de la iglesia que empezó allá en Éxodo capítulo 20, con la entrega de la Torá, que arrancó con la salida de los israelitas o con el llamado de Abraham a Ur de los Caldeos. Allí arranca, si podemos llamar, la iglesia. Y acá lo que está ocurriendo está siendo restaurada por el Rúa de Yeshua. ¿Qué es el Rúa? La enseñanza que Yeshua dio. Porque para vosotros, versículo 39, es la promesa. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes devotos, los que están acá celebrando Shavuot, Pentecostés, los que dejaron su tierra y vinieron hasta aquí porque consideran que son parte de la promesa y por eso están acá celebrando Shavuot. Para ustedes es la promesa. Hermano, las fiestas no son solamente un juego ni un chiste. Ni hoy me quiero ir, este año me voy a ir, no me quiero ir, no, hoy me quiero quedar en mi casa nomás. No, las personas que realmente consideran la fiesta como parte de las promesas, están ahí. Se preparan sus corazones para participar, para hacer el evento. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, ahí ya no está hablando a nosotros, para cuanto el Eterno, nuestro Elohim, llamare, para todos los que llamaren. Veamos la nota 39. Isaías 44, 3. Este Isaías era el proto Isaías, ¿no? El Isaías que estaba predicando en Babilonia, que hablaba también de una promesa de restauración, que pronto volveremos a nuestra tierra. Y decía, pues derramaré agua para calmar tu sed. Eso es una forma de decir, estableceré mi palabra en tu corazón. Y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición
sobre tus hijos. Es una promesa para los israelitas, para los judíos, que tengan el deseo de regresar a su tierra, de que van a ver la restauración de Israel. Y eso ocurrió. Ese es el segundo Isaías. Bueno, versículo 40. Seguimos Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Empezaron a creer en estas promesas, empezaron a creer en estas palabras, no simplemente porque hubo manifestaciones raras, porque hubo manifestación escritural, porque hubo desarrollo de la palabra, porque hubo entendimiento de la escritura. ¿Entienden, hermano? No es solamente que alguien se hace parte de una congregación porque ve saltando ahí al pastor o tirando fuego de su boca, ¿no? Es porque ve sabiduría y entendimiento y es convencido. Eso es el rúa cayendo en tu vida. Si eso vos no entendés, bueno. Ahora, ¿qué ocurre después de que el rúa cae en tu vida? Después que te llega el entendimiento de la Torá. ¿Qué ocurre? Cada uno se va por su camino, cada uno se vuelve altanero, se vuelve rebelde, como muchas veces pasa. Yo tengo la palabra, no necesito de nadie, que no necesito de ningún pastor, menos de ese pastor Sergio, inútil, no me va a decir. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Si realmente el rúa del entendimiento, el rúa del Todopoderoso llegó a nuestra vida, ¿qué dice ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Acá en la nueva traducción viviente dice, en la nota 42 está, ¿no? Sí. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. No es que se dedicaban a andar buscando alguna profecía, alguna que querían derramar, una visión rara, no. Atiendan bien. No, pero en Joel dice, y verán visiones, y los... Sí. Estamos viendo de un libro, un profeta que escribió 800 años antes del Mesías, cuando estaba en una situación de invasión, y cuando su visión de lo que era la profecía era diferente a lo que está teniendo ahora los apóstoles, pero el concepto era el mismo: arrepentirse de vivir una vida incorrecta y volver al Padre. Ese era el concepto, ese era el tema en ese tiempo. Todos los creyentes, una vez que fueron convertidos al Eterno a través de Yeshua, se dedicaban a la enseñanza. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Después que hemos recibido la revelación de la Torá, nos dedicamos a la enseñanza, nos dedicamos a enseñar, a aprender, a enseñar, a aprender. Nos vamos a enseñar, otros aprenden, otros enseñan de los apóstoles. Y a la comunión fraternal, nos gusta compartir. La semana pasada estuvimos con el hermano Edgar, hermano Macheroni, nos reunimos con los hermanos de J. Augusto Saldívar, de Itagua. ¿Por qué algunos hermanos no quieren juntarse con la gente? No quieren conversar con nadie. El espíritu judaizante le entró en sus corazones. Los judaizantes solamente quieren estar con judaizantes. Se sienten una raza especial. Hay personas que se sienten superior, que se sienten de alto nivel. No es que está mal que vos seas de alto nivel, pero nosotros humanamente no somos ninguno de alto nivel. Humanamente somos de carne y hueso, y cualquier dengue nos mata. Al pobre, al rico le pica el dengue, le enferma. Entonces, tal vez el Padre nos permitió una bendición de tener más que otro, de tener más educación que otro, más preparación que otro, pero en materia de humanidad somos iguales todos. Somos toditos iguales. Y el dengue y la chikungunya comprueban eso. El dengue y la chikungunya comprueban eso. Ustedes saben que este tiempo que hubo mucho acá en Paraguay, tuvimos más de, 400 casos de fallecidos por chikungunya. Era algo terrible, ¿no? Y lo sorprendente era que personas así de barrios marginales, no le pasaba nada. No, ellos se enfermaban, ay, me duele, pues ya estaban corriendo ya. Pero personas de alta sociedad terminaban en terapia intensiva, si es que no terminaban muriendo. Entonces, estas enfermedades que vino también el COVID y otros, nos enseñaron
que nosotros no somos mayores que nadie, que nosotros somos ante el Padre, como dice, todos iguales. Si en esta vida el Padre nos dio la posibilidad de tener más educación o más ingresos económicos, es una gracia, una bendición que podemos agradecer. Por eso, ¿qué pasó acá? Empezaron ellos a sentir que ninguno de nosotros somos especiales. Entonces empezaron a tener comunión, esa palabra fraternal quiere decir de amistad, de aprecio, a participar juntos en las comidas, en la cena del Señor, dice, en la oración. Después del versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que esa palabra temor, acá dice, en nueva traducción viviente, dice un profundo temor reverente. O sea, un temor de que existe un creador, lo que hoy en día muchos están perdiendo. Hoy en día algunos te mienten y no sienten remordimiento por haberte mentido. Te dicen algo y después simplemente no dicen, no quise decirte, no. Te mienten o no te hacen caso o nada. No es que uno tiene que ser reverente a hombre, sino que vos sí tenés respeto a las personas por el amor que el Padre te dio. Le tenés que hablar con la verdad. Si no puedo, le decís, mira, no voy a poder, discúlpame. Bueno, los hermanos empezaban a vivir una vida como corresponde. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, este punto me van a escuchar muy bien. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estuve analizando este versículo y hay tres posibilidades. Número uno, tenemos la posibilidad como de Bernabé. Bernabé es una persona que tenía su propiedad y él decidió, yo quiero servir al evangelio, yo quiero ser misionero, quiero viajar. Pero si yo tengo propiedades, en ese tiempo cuando vos tenías una propiedad, vos tenías que quedarte y cuidar tu propiedad. Si vos te ibas y venía otra persona ocupaba, ya era de quien ocupaba. Muy pocas veces había título de propiedad. Entonces, Bernabé pensó, ¿para qué yo voy a andar viajando y mejor arreglo un negocio con alguien? Voy a vender esta propiedad y la entrego. Esa era una posibilidad. Otro, que muchos de los que habían creído eran personas que tenían más de una propiedad, tenían varias propiedades. Muchos eran ricos que se habían enriquecido con trabajos, haciendo trabajo forzado a las personas. Y estas cosas le hicieron entender. Yo realmente, un caso es como el caso de Zaqueo, ¿no? ¿Se acuerdan que Zaqueo, una vez que entendió la palabra, dijo, yo voy a los que estafé, le voy a devolver 4 veces. Voy a restituir. Y empezó a dar muchas cosas. Muchas de estas personas eran personas que se habían enriquecido ilícitamente. Entonces decidieron, nosotros mejor vamos a dar, vamos a vender, porque por más que se habían enriquecido, ya era su propiedad. Entonces vendían y la entregaban a los apóstoles, ¿no? Esa es la segunda posibilidad. Tenían más de una propiedad. Y la tercera, realmente algunas personas sentían que, ¿para qué voy a vivir en una casa tan grande donde no necesito? Entonces mejor vivimos todos en una casa, porque la realidad que ellos querían es como decir, como era un grupo de familia, hay que entender ese tiempo, muchos eran familias, parientes, entonces vamos a vivir todos juntos, ya que ahora vamos a adorar al Todopoderoso, vamos a hacer obra de restauración, entonces vamos a vivir todos juntos en un lugar, y estas propiedades que teníamos allá, vamos a venderla y vamos a darla para que podamos fortalecer el movimiento. Ese era el pensamiento que estaban teniendo. Ninguna de estas cosas que estaban haciendo era una obligación o alguien le estaba implantando. Ellos mismos, al estar tan emocionados por la palabra que estaban recibiendo, empezaron a decidir cómo ordenar sus vidas. Así que no tiene que ser usado esto como hoy se usa en las iglesias. Hermanos, vean que los primeros cristianos vendían sus casas para la obra. Ustedes, ¿por qué no venden sus casas? Vendan y traigan acá al alfolí, traigan a la iglesia, traigan al pastor, para que aquí en la iglesia no haya abundancia. No, nada que ver. Nuestro propósito es que cada miembro tenga su casa, su familia, que vivan bien con su familia. No le tienen que hacer faltar nada a su familia. El Todopoderoso los bendice y les da para poder apoyar, si hay que apoyar,
a la obra. Ese es el deseo que sale del corazón. Tu primer ministerio es tu casa. Tu primera prioridad son tu familia. Y cuando vos empezás a fortalecer tu familia en la fe, el Padre te da para que vos apoye la obra comunal. Porque cuando la familia está, ¿qué dice en una de las célebre, ¿cómo se dice? Definición de familia? El núcleo fundamental de la sociedad, dice. Cuando una familia está bien estructurada, bien organizada, entonces la sociedad se forma bien también. Pero cuando la familia está destruida, tiene una sociedad corrompida, corrupta. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjense, ellos continuaban participando en el templo. Quiere decir que si ellos habían creído ya una nueva ley, una nueva iglesia, ¿por qué volverían al templo? Porque en el templo todo lo que se hacía, lo que están diciendo en la Torah. Ellos continuaban creyendo en lo que estaba en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían reuniones en las casas. Nunca sale que edificaron templos ni fundaron iglesias. Si un hermano abría su corazón y quería, en mi casa se va a hacer la reunión, ahí hacían la reunión. En mi casa vamos a compartir, ahí vamos a compartir. Nosotros tenemos la bendición en este tiempo que nos dio el Todopoderoso un terreno. Y cuando el Padre nos permita, si nos permite, vamos a construir ahí un salón para reunirnos. Pero ese no va a ser el lugar donde el Padre va a tirar su luz. En cualquier lugar, en cualquier rincón donde nos reunamos, ahí el Padre va a dar su bendición. Nota 46. Fíjense lo que dice en Levítico, para que podamos entender que lo que está ocurriendo ahora era algo que se había dicho que tenía que hacerse en tiempos de Shavuot. Levítico 19:9. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, tiempo de Shavuot, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de uva, eso ya en Sucot. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recoja las uvas que caigan al suelo. Déjala para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Eterno, tu Elohim. Entonces, está hablando de dos prácticas que se tenían que hacer durante la fiesta de Shavuot y durante la fiesta de Sukkot. Que cuando vos empezás a recoger tus cosechas, deje unos pedazos para la gente que no tiene. Entonces el Padre si te bendice en abundancia, lo que te dice es aprovechar tu abundancia y por lo menos una pequeña porción, ayudarle con eso al que realmente no tiene nada. Porque en esta vida el Padre nos permite muchas veces tener escasez, no tener abundancia, y otras veces a otros le permite tener abundancia. Esas son cosas que el Padre decidió. El que tiene abundancia tiene porque el Padre le dio la posibilidad de poder compartir con otro. Esa es la realidad de la Biblia. Bueno, finalmente, alabando a Elohim, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, el Todopoderoso, añadía cada día a la congregación, a la comunidad, los que habían de ser salvos. No es que ellos salían de cacería. Vamos a cazar almas. Hermanos, mientras ustedes aquí duermen, las almas se van al infierno. Salgan de sus guaridas. No. Nosotros tenemos que vivir lo que la palabra dice. Nosotros tenemos que ser luz. Y cuando la gente que está en tiniebla ve la luz, se acerca, viene. Nosotros queremos ser todos grandes predicadores, pero nuestra vida es terrible, es desastre. No tenemos testimonio de vida, ni con nuestra familia, ni con nuestros vecinos, ni con la sociedad. Se habla mal de nosotros. Esos cristianos ñañá, esos creyentes ñañá. Sean amables con su jefe, con sus patrones, con su empleado, con sus hijos, con sus padres, con su vecino. Sean respetuosos. Que ellos vean que ustedes son personas instruidas por el Todopoderoso. Y van a ver luz en su vida. Como dice Yeshua, que no deje tu lámpara debajo de la mesa, para que tus buenas obras sean vistas por los demás. Y eso hacía que las personas se acerquen. Nosotros no somos, yo les digo, hermano, nosotros no somos cazadores de almas. Nosotros somos luz. Queremos ser luz. Y para ser luz tenemos que ajustarnos.
Gracias al Eterno, una vez más, por este tiempo, por darnos la oportunidad de compartir este capítulo 2. La próxima ya entramos en el capítulo 3 y nuevamente el apóstol Pedro, en una de sus visitas al templo, se encuentra con un cojo de nacimiento y a través de este milagro va a dar una tremenda enseñanza que vamos a verla la próxima semana. No se pierdan Hechos capítulo 3 por Palabras de Vida Eterna. Shalom. Programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles.